Familia, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Para mí es un privilegio. Le doy gracias a Dios por tan grande privilegio de poder compartir su palabra y poderla transmitir a mi familia, que son ustedes, mi familia en Cristo. Le agradezco a Dios por ello. Quiero agradecer también a mi hermano Héctor, a su esposita y a ustedes por permitirnos estar aquí en este lugar e invitarnos de tal manera que podamos compartir las riquezas de la palabra de Dios. Quiero pedirles de favor que antes de iniciar hagamos una oración, y para ello les voy a pedir que inclinen su rostro, cierren sus ojos y podamos comenzar de esa manera. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Agradecemos tu bondad. Agradecemos que te hayas manifestado a nuestras almas, agradecemos tu presencia en este lugar. Padre, aquí estamos delante de ti y de tu bendita palabra, tu palabra que es más preciosa que el oro y más dulce que la miel, una palabra que deseamos como el niño desea y anhela la leche de su madre. Danos esa palabra hoy, Señor. Oh Padre bueno, ven y ministra nuestros corazones, ministra a tu iglesia, Señor. Padre, en dependencia de tu Espíritu Santo, permíteme hablar con denuedo tu santa palabra y ser edificados como iglesia de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo los invito a que abran su Biblia, Romanos 8, y vamos hablar acerca de la adopción espiritual. Ese es el tema de hoy, la adopción espiritual. Y vamos a leer juntos, bueno, síganme ahí en sus Biblias, Romanos 8:12. Romanos 8:12 al versículo 17. Cito: Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, y para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo quiero que pongamos atención en el versículo 15, donde Pablo hace esta declaración acerca del Espíritu Santo. Pablo está identificando a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, lo está identificando como el espíritu de adopción. El Espíritu Santo, querida familia, la tercera persona de la Trinidad, es identificada muchas veces en el Nuevo Testamento con diferentes títulos y con diferentes nombres que nos permiten conocer su rol, es decir, su ministerio, que nos permite conocer lo que Él está realizando en cada una de las vidas de los creyentes. Se le llama el Espíritu de verdad, porque el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Se le llama el Espíritu de Cristo, porque Él es el que nos va a presentar a Cristo de una manera más correcta, más exacta. Se le llama el Espíritu de la promesa, el Paracletos, es decir, el Consolador. En otras palabras, nuestro ayudador, nuestro abogado,
quien nos va a asistir, quien nos va a instruir en cada área de nuestra vida. Se le llama también el Espíritu de gracia y el Espíritu de santidad, porque esa es su obra en cada uno de nosotros, santificar a cada uno de los creyentes. Pero ninguna de estas declaraciones tendría sentido si nosotros no tuviésemos acceso o la bendición o el privilegio, la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y Dios envió a su Espíritu. Envía a su Espíritu para sellar el acta de adopción y certificar que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Romanos 8:15, volvemos a leer: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. No hay ningún creyente, ningún cristiano, en el cual el Espíritu de Dios no esté morando en nuestros corazones. No existe ninguna persona que se llame cristiana, ¿sí?, que realmente es hijo de Dios y el Espíritu de Dios no more en él, no lo dirija, no lo instruya. Muchas personas se pueden llamar cristianas y no tener el Espíritu de Dios, pero Dios conoce los corazones y Él sabe si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios, si hemos creído de una manera genuina en el único Dios vivo y verdadero. Ahora bien, ¿qué implica esta declaración de que somos adoptados por Dios? ¿Qué implica? La adopción significa llegar a ser hijo de alguien por un acto legal. La adopción significa llegar a ser hijo de alguien por un acto legal. Familia, la adopción es la única manera en que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Voy a repetir eso. La adopción es la única manera en que nosotros como iglesia llegamos a ser hijos de Dios. ¿Sí? Hay un dicho popular, no sé si, yo creo que todos lo hemos oído. Dice este dicho que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña que todos somos creación de Dios, ¿sí?, que todos somos criaturas de Dios, pero muy claramente la Biblia enseña que no todos son hijos de Dios. La palabra hijo significa linaje, simiente, primogénito, descendencia. Repito, la palabra hijo significa linaje, primogénito, simiente, familia. Y la realidad es que Dios en ese sentido solo tiene un hijo. Solo tiene un hijo, una descendencia, alguien que desciende directamente de él, y ese es nuestro Señor Jesucristo. La realidad entonces es que Dios tiene un solo hijo, ¿sí?, de su simiente, y la Biblia lo identifica como el unigénito de Dios. La palabra unigénito significa uno en su género, uno en su género. Y Jesucristo es el único que ha nacido providencialmente por el Espíritu de Dios. Ningún otro ser nació así. Cristo es el único que nació de esa manera. En Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, querida familia, nosotros tenemos que entender esto. Dios tiene solo un hijo y todos los demás, para llegar a ser hijos de Dios, vamos a tener que pasar por el proceso de la adopción. Es decir, que la única manera que una persona puede llegar a ser hijo de Dios es a través de la adopción. Y esto es que Dios te adopte como uno de sus hijos. En otras palabras, en la familia de Dios, en esta iglesia y la iglesia de Jesucristo en todos lados, hay un solo hijo y todos los demás somos adoptados. De hecho, todos nosotros, antes de conocer a Cristo, somos identificados como hijos de desobediencia o hijos de ira. Vamos a leer juntos Efesios 2:1. Efesios 2:1 al 3. Y cito, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo quiero puntualizar aquí un punto. Éramos, ¿sí? Éramos. Dios nos ha transformado, nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito? Manifestar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy tú y yo debemos de ser luz. ¿En dónde? En medio de este mundo que está lleno de tinieblas. Noten en este texto que acabamos de leer que dice que Dios fue misericordioso con nosotros, pero yo quiero preguntar, ¿qué es la misericordia? Y la misericordia, querida familia, es no darle a alguien lo que se merece. No darle a alguien lo que se merece. Y Dios, que es rico en misericordia, no nos ha dado lo que merecemos. ¿Sí? ¿Qué merecemos? La ira de Dios, el juicio de Dios, el infierno. Sin embargo, Dios por otro lado te da algo que no te mereces, que es la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un favor inmerecido, ¿sí? Dios por un lado no te da lo que tú te mereces, que es el infierno, y por el otro lado te abre las puertas al cielo solamente creyendo en lo que Cristo hizo en esa cruz. ¿Sí? Efesios 2:4. Efesios 2:4 nos va a ampliar el panorama. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, querida familia,
no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ciertamente tú y yo estamos aquí no por obras, ¿sí? Y si estamos aquí por obras, no es la tuya ni la mía, es la obra que Él llevó a cabo en esa cruz, ¿sí? Aunque no fuimos salvos por buenas obras que hubiésemos hecho, querida familia, sí fuimos salvos para buenas obras. Y hoy que tú y yo somos hijos de Dios, podemos realizar esas buenas obras, no para llegar a ser hijos, sino porque ya somos hijos, podemos llevar a cabo esas buenas obras. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? Y el amor, uno de los significados de ese amor es que el amor no busca lo suyo, sino el beneficio de los demás. Y Dios, querida familia, al ver nuestra condición, al ver tu condición, mi condición miserable, Dios manifestó su amor para con nosotros. Pero ¿cómo se manifestó ese amor? Vamos a estudiarlo. ¿Cómo se manifestó ese amor? Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, que todos nos sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo, que ha donado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y aquí viene algo bien importante. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Y cuál es ese nombre? Jesucristo, Jesús, y Jesús significa el Salvador. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, noten algo muy importante. Este es el centro, este es el punto de esta enseñanza. Dios no solo nos perdona, Dios no solo nos salva, Dios no solo nos hace libres, Dios no solo te justifica, es decir, Dios no solo te declara sin culpa. Dios pudo habernos dado la salvación aún sin merecerla, porque Él es un Dios de amor y un Dios de gracia, pero Él va más allá. Dios nos adopta como sus hijos. Es decir, que la adopción es gracia sobre gracia. Y esto, querida familia, es lo que nosotros podemos entender que es el cristianismo. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a tener una comunión totalmente diferente con Dios. ¿Saben que los judíos jamás se dirigieron a Dios como Padre? Jamás. ¿Sí? Hoy tenemos una relación con Dios y es gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien es el único mediador dado a los hombres, ¿sí?, para reconciliarnos con Dios. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora,
es de notar que cuando Jesús viene a este mundo, no llamó a Dios de otra manera, no se refirió a Dios de otra manera. Cada vez que Jesús hablaba con Dios, se refirió como Padre. De todos los seres humanos que habían pisado el planeta hasta entonces, solo uno podía llamar a Dios Padre, y ese era nuestro Señor Jesucristo. Lo asombroso, querida familia, es que ahora Jesús invita a sus discípulos a participar de ese vínculo familiar. Y cuando los discípulos le piden a Jesucristo, enséñanos a orar, Él los dirige y los instruye de una manera muy interesante. En Lucas 11:1. Lucas 11:1 al 4 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Qué privilegio tan grande, querida familia, tenemos tú y yo como hijos de Dios, como cristianos, de poder llamar Padre al Creador del universo. Qué privilegio tenemos tú y yo. Por la adopción del Padre, hoy pertenecemos a la familia de Dios. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la adopción, el Padre es quien toma la iniciativa de adoptar a alguien como hijo. ¿Sí? La iniciativa, hasta en lo secular, podemos ver que la toman los padres, no los hijos. ¿Sí? Un niño no puede presentarse delante de un juez y decirle: señor juez, vengo a iniciar un trámite de adopción. ¿Se imaginan? Así es que la iniciativa la toma Dios para adoptar a alguien como uno de sus hijos. Significado de la adopción: es un acto judicial por el cual los padres toman a su cargo el proceso de filiación para que un niño que naturalmente no es su hijo llegue a serlo, otorgándole irrevocablemente todos los derechos como hijo. Irrevocablemente. ¿Sí? Gálatas 4:4. Así es que entendamos algo, querida familia, en lo que llegamos a Gálatas 4:4 al 7. Dios tomó la iniciativa para que tú y yo fuéramos adoptados como hijos. No fuiste tú, no estaba en ti. Es Dios tomando la iniciativa para ponernos, para que nosotros formemos parte de su cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de
Jesucristo. Ojo aquí, cuando Jesús entra en escena en este mundo, lo hace como un hijo adoptivo. Explíqueme, hermano, con mucho gusto. Siendo adoptado por José para ser del linaje de David, de donde vendría el Mesías prometido. El nacimiento de Jesús fue un milagro, porque fue concebido en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que en el Edén, ¿sí?, Dios creó a un hombre sin la intervención de una mujer? ¿Cierto? Y cuando Jesús es engendrado, no creado, Dios lo hace sin la intervención de un hombre. Jesús nació de una mujer, habla de que fue verdaderamente un ser humano. Las dos naturalezas de Cristo, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. El representante perfecto de la humanidad fue Cristo Jesús. No había ninguno otro que pudiera satisfacer las demandas de la ley. Ninguno, por muy bien portado que fuera. Nadie pudo satisfacer las demandas de la ley. Pero Jesús entra al mundo como un hijo adoptivo. Y Jesús nace en la época, en la dispensación, bajo la ley. Esto es bien interesante. Ahora sí que prendan el discernidor. Jesús nace bajo la ley. ¿Qué significado tiene esto? Jesús nació como judío y al ser judío estaba sujeto a la ley de Dios. Y Él, nadie más, cumplió la ley. Él hizo lo que tú y yo no podíamos hacer: cumplir la ley, satisfacer la ley de Dios, lo que demandaba la ley. Jesús entonces, en Mateo 5:17, nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y de esta manera, querida familia, Jesús fue el sacrificio perfecto, porque a pesar de que fue totalmente hombre, nunca pecó. El justo por los injustos. Y satisfaciendo las demandas de la ley, nos coloca bajo la gracia. Voy a repetir eso. Satisfaciendo Cristo Jesús las demandas de la ley, nos coloca bajo la gracia. Es decir, que su muerte compró libertad para que los que éramos esclavos del pecado, por violar la ley, de manera que al cumplir Cristo la ley nos redimió de la custodia de la ley. ¿Cuál era el propósito de Dios al enviar a Cristo? Era rescatarnos de la esclavitud, redimir y convertir a los esclavos en hijos por medio de la adopción. Él nos compró con precio de sangre. Ahora que hemos creído, hemos recibido el espíritu de adopción y ahora somos hijos legítimos. ¿De quién? De Dios. Romanos 8:15, retomando. Romanos 8:15. Cito: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Más bien de ahí te sacó el Señor, de ahí me sacó el Señor, para estar otra vez en temor, dice la Escritura, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual hoy podemos clamar: Abba, Padre. ¿Ven ese vínculo familiar? 8:16 de Romanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios.
¿Y qué trabajo o qué función hace el Espíritu de Dios en mi vida? Te redarguye de pecado, te corrige y por amor te disciplina, porque Dios al que ama, disciplina, y si eres hijo, puede venir hasta un azote de parte de Dios. Porque qué padre es aquel que a su hijo no disciplina. Ya no sería hijo, sino bastardo. Y tú y yo, por medio de la adopción, hoy somos hijos legítimos de Dios. Ahora, esa disciplina es una bendición de parte de Dios, no es un castigo. Es una bendición de parte de Dios. Nosotros, cuando nuestros hijos tratan de descarriarse, tratamos de estorbarle su maldad y de frenar su desvarío para que no se descarríen, para que no se precipiten. De la misma manera, Dios pone estorbo a nuestras malas decisiones para que no te lastimes y para que no lastimes a los demás. Porque te ama y porque eres su hijo. ¿Sí? Versículo 16 de Romanos 8. El Espíritu mismo entonces da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. Y eso es evidente cuando nosotros somos disciplinados de parte de Dios. Versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios nos hace hijos suyos a través de Cristo y nos lo confirma a través del Espíritu Santo. Efesios 1:3 al 5. Dice así Efesios 1:3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios quiere que nosotros formemos parte de ese vínculo familiar. La adopción, al ser un acto legal, es irrevocable. Al ser adoptados por Dios, somos hijos para siempre. ¿No me oyeron? Al ser adoptados como hijos de Dios, somos hijos para siempre. Dios nos ha sellado como sus hijos. Y por eso el apóstol Pablo pudo declarar estas palabras: nada ni nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Ahora, querida familia, ¿saben que la gran historia de redención en el Antiguo Testamento empezó con una adopción? Moisés, que es un tipo de Cristo, una figura de Cristo, fue adoptado por la hija de Faraón. Y todo esto apunta ni más ni menos que a la redención que hizo Cristo Jesús. ¿Sí? Moisés fue adoptado por la hija del Faraón. Dios hoy en día nos ha sellado como sus hijos. ¿Sí? Y si de repente te quieres descarriar, Dios se va a encargar de que regresemos como el hijo pródigo. ¿Sí?
El hijo pródigo reconoció su pecado, su falta delante de su padre y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ese padre fue movido a misericordia. ¿Y cómo fue recibido ese hijo? Con amor. ¿Sí? Cuando nuestros hijos, querida familia, se han portado mal y se han descarriado, no dejan de ser nuestros hijos. Siguen siendo nuestros hijos, los perdonamos. De hecho, tus padres, ¿cuántas veces no te perdonaron? ¿Cuántas veces no te abrieron los brazos de regreso a casa? ¿Sí? No sé qué pienses tú de un Dios tan grande y soberano que va a ser cuando nosotros nos equivoquemos. Si vosotros, dice la Escritura, sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos hará con vosotros? Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Dios envió a su Espíritu para ratificar y sellar lo que Él hizo en cada uno de nosotros. Nos adoptó como hijos suyos. Yo quiero que se imaginen esa última escena del libro de Apocalipsis. Esa última escena en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 21:4, es Dios reuniendo a su familia, y esa figura es Dios como Padre enjugando las lágrimas de sus hijos. Dios no te va a abandonar, porque somos hijos legítimos por lo que Cristo hizo en esa cruz. Dice la Escritura que aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová me recogerá. Ese es el Dios en que tú y yo hemos creído. Ese es el Dios de la Biblia. Recuerda esto cuando estés padeciendo rechazos, cuando estés padeciendo abandonos, cuando estés padeciendo circunstancias difíciles. Recuerda quién es tu Padre. Querida familia, Jesús le dijo a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, les enviaré el Paracletos, alguien igual a mí, del mismo linaje. ¿Sí? Hoy tú y yo tenemos el Espíritu morando dentro de vosotros, que nos guía, nos instruye, nos corrige, nos exhorta, nos redarguye de pecado. No olvides eso, por favor, querida familia. ¿Sí? Para terminar, a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que hemos estudiado el día de hoy, ¿puedes tú decir: soy hijo de Dios? Y si no es así, en verdad yo te invito, reflexiona y asegúrate de que estás en ese vínculo familiar con Dios. La razón por que Dios tiene que adoptarnos es porque todos nacemos huérfanos de Él. Pero eso puede cambiar el día de hoy. Hoy que Dios ha hablado, no endurezcas tu corazón. ¿Sí? Hoy que Dios ha hablado, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo, dice la Escritura, en arrepentimiento y en fe, confiando únicamente en el que te puede perdonar pecados, confiando únicamente en aquel que puede adoptarte como su hijo. Pídele a Él pídele a Él que te salve y que te conceda el don del arrepentimiento. ¿Sí? Porque el arrepentimiento es un don de parte de Dios. La fe es un don de parte de Dios. Tú y yo hemos recibido ese don para poder ser hijos de Dios.
¿sí? Pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Todos aquí los que hemos creído en algún momento lo hicimos. Le pedimos a Dios: Señor, reconozco mi condición delante de ti. Sé que soy pecador y me arrepiento delante de ti. Reconozco que necesito a alguien que me rescate de mi vana manera de vivir. Y el único que lo puede hacer es Dios. No sigas buscando allá afuera lo que solo podemos encontrar en Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gálatas 3:26: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Juan 1:12 al 13: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Sí. Si tú estás aquí sin Dios, de veras yo te invito, clama a Él y Él te responderá. Sí. Quiero que oremos para finalizar y darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Señor, damos gracias primeramente por tu presencia en este lugar. Sabemos que tú has hablado a nuestros corazones. Sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que va a cumplir su propósito en cada uno de los oyentes, ya sea para salvación o para juicio. Pero tu palabra no vuelve vacía. Hoy has hablado a nuestros corazones y te damos gracias. He sido expuesto a la palabra de Dios y te doy gracias. Gracias, Señor, porque te manifiestas de una manera que podamos comprender y entender nuestra condición delante de ti. Padre, perdónanos porque te hemos fallado. Aún como hijos de Dios seguimos fallándote, Señor. Pero tus misericordias son nuevas cada mañana. Oh mi Dios, gracias por manifestar tan grande amor, por la obra maravillosa de Cristo en la cruz que me salvó. Gracias, papito lindo. Agradecemos este servicio y te doy gracias por cada uno de los que participamos en este servicio. Bendice nuestros corazones, bendice nuestros hogares, no por merecerlo, sino sigue manifestando tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, tú nos amaste. Gracias te damos, Señor, por la vida de los pastores de esta congregación, por los siervos, por los que sirven. Gracias por cada uno de los congregantes. Sigue haciendo tu obra en este lugar, Señor. Entendemos y sabemos y confiamos que lo que tú comenzaste en cada uno de nosotros, tú lo terminarás. Te agradecemos, Padre Santo, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y los hijos de Dios dicen amén. Que Dios los bendiga, querida familia.